Bueno, el día de hoy hay que hablar de bastantes cosas, la verdad, hay bastantes cosas por las que hay que hablar sobre el juego de Millonarios. Perdón por un poco por la calidad de la cámara, pero pues no estoy en mi sitio acorde de grabación. También es que pues esta cámara no es como la mejor. La verdad que lo intenté configurar lo mejor que se pudo ver, sobre todo también para que se vea relativamente fluida, pero pues bueno, si hay problemas con la cámara me disculpo, pero pues es lo que hay y es justamente lo que hay que adaptarse, ¿no? Pero pues bueno, el día de hoy Millonarios le gana 2-1 a Llaneros en el Estadio El Campín. Un partido que la verdad, el resultado siento que no es engañoso, pero sí siento que pudo haber sido mucho más de lo que fue. ¿Por qué razón? ¿Y por qué motivo? Justamente porque Millonarios arrancó ganando el partido al minuto 4. Un gran centro de Sebastián Valencia y un cabezazo formidable de justamente Rodrigo Contreras, ¿no? El 9 que ha sido una contratación, pero clavadísima. Ha sido la mejor contratación que ha podido encontrar Millonarios. Voy a sacar el micrófono de la cámara. Y la verdad es que el argentino ha demostrado que tiene nivel, que tiene justamente con qué demostrarle a Millonarios. Y pues justamente marca el primer gol del partido, un cabezazo formidable, gran cabeceador ha salido sobre todo Rodrigo Contreras. Y también sobre todo el gran centro de Sebastián Valencia. Qué buen centro. Creo que sabemos todos que hay una infinidad de diferencia entre Sebastián Valencia y Danois Banguero. Que la verdad yo no entiendo por qué Sebastián Valencia en los primeros partidos era suplente. La verdad era totalmente inentendible eso. Pero pues bueno. Y justamente también sabiendo que justamente todos los partidos que dirigió Hernán Torres, por lo menos este año, se perdieron. Y desde que no dirige Hernán Torres, Millonarios no pierde un partido. Pues como que te dice un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, justamente Millonarios empezó ganando el partido ahí. Pero como que de ahí Millonarios bajó el cambio, le metió como segunda o primera, bajó. Y como que le entregó la pelota totalmente a Llaneros. Millonarios no seguía hilando pases, le entregó toda la posición de la pelota a Llaneros. Y Llaneros empezaba a crecer en el partido, sobre todo con John Vázquez y con Choclo Ramírez. Daniel Mantilla también tenía sus intentos, pero era mucho más neutralizado por los centrales de Millonarios. Mientras que Choclo Ramírez y John Vázquez eran los que más peligro generaban para el equipo de Villavicencio, ¿no? Para el equipo llanero. Y justamente por ahí se empezó a manejar el partido. Y justamente llegan los dos momentos donde creo que la verdad todavía se nota que la cancha no está en su mejor... Ha visto mejores días la cancha del Estadio El Campín. Y es que justamente después de un tiempo se termina lesionando Rodrigo Contreras. Le termina pasando algo en el posterior, si no estoy mal, izquierdo. Creo que todavía no ha salido confirmación, o si ha salido confirmación todavía no la he leído, pero justamente salió por molestias y entraba Steven Vega. Y con Steven Vega lo que imagino que intentaba encontrar Fabián Bustos era tener 3 volantes de marca y justamente solo dejar 2 nueves al frente con Leo Castro y Falcao. De esa manera podía tener un poco más control de la pelota. Inclusive dentro de todo terminaba funcionando, porque justamente después del ingreso de Steven Vega, justamente Millonarios empezó a volar un poco de pases que terminaron casi en un remate, justamente de Mateo García, que casi se cuela en el poste que defendía el arquero Ortega. Desafortunadamente el remate se iba un poco por arriba. Pero bueno, justamente así seguían pasando los minutos, pero a pesar del ingreso de Steven Vega, luego Millonarios volvió a bajar a primera y llega el otro momento, que es que se lesiona Radamel Falcao. Y ahí es cuando uno dice verdaderamente que la cancha ha visto los mejores días, pero también sobre todo no sé si también es la sede deportiva de Millonarios. Recordemos que varios jugadores, y esto no es de este semestre, viene de muchos semestres atrás, y es que justamente Millonarios ha venido con problemas bastante serios en cuanto al departamento médico se refiere. Justamente ha venido con muchas lesiones acumuladas. Después de 2023 Millonarios ha venido acumulando y acumulando lesiones. Johan Hernández, Omar Bertel, Danois Banguero, Leonardo Castro, Macalister Silva. Todos estos jugadores son jugadores que se han lesionado y han durado muchos meses. Y más encima que juntando todas las lesiones, así como periódicas, como la de Juan Carlos Pereira en su momento, ahorita con Rodrigo Contreras y con Falcao, luego Falcao antes también se había venido lesionando. O sea, creo que no solo se refiere justamente al estado de la cancha del Campín, sino también se refiere justamente como al departamento médico de Millonarios, y que Millonarios no tiene una sede deportiva en condiciones, también empezando por ahí. Entonces justamente creo que esos son factores que justamente influyen en cuanto a lo que se refiere el rendimiento físico de los jugadores de Millonarios. Y pues bueno, justamente terminaron saliendo casi que 2 nueves lesionados en el primer tiempo. Solo que pues para aguantar el cambio Falcao terminó el primer tiempo y de ahí salió en el entretiempo, ¿no? Justamente.
Llegaba justamente en el entretiempo. Llaneros también había tenido las suyas. Un remate, creo que la más peligrosa había sido un remate del Choclo Ramírez después de un rechazo fallido de Diego Noboa. Luego también alguna que otra tajada tuvo Diego Noboa en el primer tiempo. Cuando le exigieron respondió, pero no mucho más. De ahí llegamos al entretiempo, llegamos solo 1-0, un resultado bastante corto. Creo que merecido por cómo se habían dado los trámites del partido. Y arrancaba el segundo tiempo, y en el segundo tiempo nuevamente Llaneros empezaba como un poco más. Empezaba también a hilar pases, nuevamente con Choclo Ramírez y con John Vázquez. Daniel Mantilla luego terminó saliendo, no terminó rindiendo. Y dentro de todo para Millonarios, después claramente salió Radamel Falcao por el tema de la lesión. Y entraba Jorge Cabezas Hurtado, si no estoy mal fue el que entró. Que la verdad raro ese cambio, yo hubiera metido primero a Julián Angulo, pero pues no sé si Fabián Bustos le dio como confianza a Jorge Cabezas Hurtado. Yo la verdad que no lo veía muy bien. Y justamente cuando estaba hablando de eso, con el partido, que lo estaba viendo con mi papá, justamente le dije, no entiendo por qué entró Jorge Cabezas Hurtado. Y luego le mete una pelota que deja casi que mano a mano a Leo Castro. Leo Castro claramente define mal, pero verdaderamente como que Jorge Cabezas Hurtado no me parece un tan mal jugador. No me parece mal jugador, siento que tiene capacidades. ¿Cuál es el problema? Que es que Jorge Cabezas Hurtado es este de los enganches, de que engancho, que sí, que no. Eso es lo que a mí no me gusta de Jorge Cabezas Hurtado, que verdaderamente capacidades no le faltan, porque la verdad el tipo jugando al fútbol me parece bueno, pero en cuanto a definición y en cuanto a capacidades, la verdad es que el tipo no da. Y se notó el día de hoy, pues si bien deja claramente luego primero habilitado a Leo Castro, pues luego también hay otras jugadas en las que le faltó por responder. Pero pues bueno, de ahí seguía atacando Millonarios, luego después llega el centro de Carlos Saravia y llega el cabezazo de Leo Castro para el 2-0. Después justamente los dos goles de Millonarios también llegan ambos de centro, justamente uno por parte y ambos casi que por la misma banda, por el mismo sector, solo que pues claramente en lados de cancha distintos, ¿no? Pero llegan por el mismo sector. El primero fue Sebastián Valencia a Rodrigo Contreras y el otro es Carlos Saravia a Leonardo Castro, justamente los dos 9 principales con los dos carrileros, justamente. Entonces justamente eso también te habla, yo creo que también un trabajo de centros, porque esa era la otra cosa que tenía Millonarios que a mí no me gustaba. Millonarios tiraba muchos centros por partido, fueran rasantes, buscapiés, a media altura, centros al segundo palo, y ninguno conectaban, mientras que hoy tiró más o menos no tantos centros, y los pocos que tiró y los que tiró bien terminaron siendo gol. Eso también te habla también, yo creo que de un trabajo muy bueno de Fabián Bustos, del entrenador, justamente hablando. Y de ahí la verdad que Millonarios luego empezó ya a manejar un poco más el resultado, ya claramente tuvo para justamente haberlo liquidado, ya porque ahí llegan dos jugadas muy claras, que son la de Julián Angulo y la de Jorge Cabezas Hurtado. Creo que ya en ese momento había entrado Julián Angulo. Son esas dos jugadas que perfectamente hubieran podido marcar el 3 y el 4-0. ¿Cuál es el problema? Que es que ambos jugadores, tanto Jorge Cabezas Hurtado como Julián Angulo, son de estos jugadores que les encanta el enganche, el uno de más, de dárselas de que se las saben todas, ¿no? Y Jorge Cabezas Hurtado en primeras la hace bien, se termina quitando el arquero, pero luego se tarda un año en definir y pues claramente le cierran todo el espacio, la sacan de la línea, o sea, Jotas lo narraba como si fuera, qué jugada, ¿no? Qué sacada de la línea. La verdad es que Jorge Cabezas Hurtado se demoró medio año en definir. Y luego llega Julián Angulo, justamente, que después de hacer casi que la más difícil ganando el balón, se equivoca en lo más fácil. Tenía para pararla, para hacer lo que quisiera con el balón, sabiendo que no iba a llegar casi que ningún defensor a marcarlo. Decide rematar de primera y la manda para el saque de puerta. Inentendible esa jugada verdaderamente. Perfectamente pudieron haber sido el 3 y el 4-0, pero no lo fueron. ¿Y cuál es el problema? Que el que no los hace se los ven hacer. Justamente, después de un centro ¿de qué? No me acuerdo si fue el Choclo, de quién fue el centro, pero justamente llega quién más, sino John Vázquez, que fue casi que el jugador más amenazante de Llaneros en los 90 minutos, mete un cabezazo claramente encima a Diego Noboa, termina perdiendo el duelo. Sergio Mosquera le terminan ganando la espalda, cabezazo y 2-1. Y justamente ahí está el problema principal de Millonarios, que Millonarios tiene para liquidar los partidos perfectamente, irá para quedar 4-0. Y de alguna manera eso termina 2-1 y casi con Llaneros empatando. La verdad que es inentendible completamente eso lo de Millonarios, pero eso también se debe mucho a los jugadores que tiene y también esas cosas inexplicables que tiene Millonarios, que si no es sufriendo no es Millonarios.
algo que a mí no me gusta, pero pues desafortunadamente las cosas son así. Pues nada, llegaba el descuento justamente Llaneros. Llaneros intentó una que otra más, pero ya de ahí no más. Luego también antes creo que el gol había entrado Elizalde. Creo que ya ahí Millonarios dijo, ya metemos primera, metemos cambio neutro, vamos a neutralizar el partido, vamos a intentar administrar el resultado y nos vamos así. Y aparte del gol de John Vázquez, la verdad que Llaneros no llegó mucho más. Luego Millonarios tampoco hizo mucho. Bueno, a lo mejor el remate de Rodrigo Ureña, un gran remate de Rodrigo Ureña que termina atajando Ortega, aunque bueno, eso es antes del gol de Llaneros. Y no mucho más. Y termina finalmente el partido, termina 2-1. Una victoria que muestra que Millonarios está. Y la verdad lo que me gusta de este Millonarios es que este Millonarios, si bien en los dos goles, por lo menos en las jugadas entre los dos goles, Millonarios no necesitó de muchas jugadas para ir ganando 2-0 el partido, justamente. Porque si uno ve, inclusive cuando había entrado Steven Vega, justamente cuando había entrado Steven Vega, Llaneros tenía como el 70% de la posesión. Y Millonarios aún así iba ganando 1-0. Y luego justamente llega el otro centro de Carlos Sarabia, que cabecea Leo Castro, y Millonarios se pone a ganar 2-0. ¿Eso qué quiere decir? Que Millonarios ya no requiere de tantas jugadas para ir ganando los partidos. Eso también se debe no solo al trabajo de Fabián Bustos, sino también a una gran conexión de los jugadores. Creo que por ejemplo, esta línea de 5, esta formación 5-3-2 o 5-2-3, la verdad que le ha funcionado de maravilla a Millonarios. La línea de 5 y los carrileros en Millonarios han dado frutos, han dado bastantes resultados dentro de todo en estos partidos. Pero pues bueno, todavía sigue, igual de todas maneras se sigue teniendo bastante trabajo, porque si de todas maneras tuviste para ir ganando inclusive 4-0 el partido, y el partido termina 2-1 con casi el equipo colgado del palo, pues la verdad todavía hay cosas por mejorar, ¿no? Pero pues imagino que esto no solo se debe claramente al trabajo de Fabián Bustos, porque la verdad, ¿y qué culpa tiene Fabián Bustos de que Jorge Cabezas Hurtado y que Julián Angulo les encanten los enganches, les encante hacerse los que saben y verdaderamente se coman goles abajo del arco sin arquero, hermano? Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Si nos vamos a las formaciones, al 1-por-1, Diego Noboa, dentro de todo ha respondido. Creo que en el gol no le puedo dar mucha responsabilidad. A fin de cuentas le cabecean encima. A lo mejor que se puede haber posicionado un poco mejor, pero la verdad es que la marca, el duelo, quien lo pierde es Sergio Mosquera. Empecemos por ahí. Quien pierde el duelo es Sergio Mosquera. Vamos a ser honestos. No es Diego Noboa. A lo mejor sí pudo haber hecho algo más, se puede acomodar un poco mejor, pero a fin de cuentas la culpa es de Sergio Mosquera. Y dentro de lo que le exigieron cuando lo llamaron a la acción, dentro de todo respondió. Diego Noboa ha mostrado que quiere ser el arquero titular de Millonarios, claramente. Y pues afortunadamente ha mostrado dentro de todos resultados. Le falta todavía un poquito ser un poco más seguro, sobre todo en esa jugada donde deja que el rechace en el medio y le queda al choclo. Pero pues dentro de todo bastante bien el trabajo de Diego Noboa. Un poco discreto, pero dentro de todo bien. Si nos vamos a la línea de 5, tanto Carlos Sarabia como Sebastián Valencia, ambos jugadores me gustan bastante. Ambos jugadores creo que hoy tuvieron un buen partido. Me gustó mucho el partido de ambos. Me gustó más claramente el partido de Sebastián Valencia que el de Carlos Sarabia. Pero dentro de todo me gustó el partido de Carlos Sarabia porque para mí no daba pie con bola. Era un jugador que le costaba mucho. Y hoy dentro de todo siento que jugó un buen partido. A lo mejor en algunas jugadas donde tuvo algunos errores. Donde por ejemplo en un rechace que se termina como que sobre revolucionando. Pero dentro de todo hoy me pareció el primer partido decente de Carlos Sarabia, por lo menos en este año. Entonces, bien por él y ojalá bien por Millonarios que pueda contar con él y con este nivel que mostró el día de hoy. En cuanto a la línea de 3 centrales, el peor es Sergio Mosquera y porque regala el gol. Prácticamente le ganan el duelo a él. Y en cuanto a Jorge Arias y Andrés Ginás, si bien ambos se van con amarilla, creo que dentro de todo hicieron mejor partido que Sergio Mosquera. Claramente Andrés Ginás terminó saliendo por Tanovis Banguero, si no estoy mal, pero la verdad que dentro de todo bastante bien. La verdad que Sergio Mosquera no me pareciera que tuviera un mal partido, pero es que el problema es que no puede regalar ese gol ahí. O sea, prácticamente creo que es dentro de los 3 centrales, Sergio Mosquera es el central más grande. No sé si tengo chequeado ese dato, pero me parece que es el central más grande y es el que se deja ganar el balón. La verdad que le falta todavía a Sergio Mosquera, pero dentro de toda esa línea de 3 ha funcionado. Creo que sería mejor si Elizalde tuviera la posición que tiene Sergio Mosquera. La verdad que Sergio Mosquera creo que ya viene mereciendo banca, ¿no? Viene mereciendo banca. En cuanto a, digamos que los dos volantes de recuperación, Mateo García y Rodrigo Ureña, hoy me gustó el partido de ambos dentro de todo. Siento que finalmente hoy muestran el nivel para lo que necesitaba. Ambos tuvieron remates, tuvieron recuperaciones interesantes. Siento que hoy tuvieron un buen partido dentro de todo. Finalmente los 3-9, el mejor claramente Rodrigo Contreras.
o también Leonardo Castro. Creo que ambos tuvieron un partido bastante correcto, aunque bueno, claramente Rodrigo Contreras jugó casi 20, 30 minutos por mucho, y aún así hizo un buen partido. Creo que la verdad es bastante buena la contratación de Rodrigo Contreras, porque justamente solo jugó 30 minutos y te marcó un gol. Justamente, yo creo que eso es lo que tiene este gran jugador, que con muy poquito también te puede marcar la diferencia, que solo inclusive te puede hacer una gran conducción, que él solo también puede remontar un partido. Eso es lo chévere de Rodrigo Contreras, que también tiene mucho nivel. Finalmente creo que el de los tres peor fue Radamel Falcao, que no pudo mucho hacer y luego sale lesionado. Y finalmente Leonardo Castro, dentro de todo bien. Hoy vi un Leonardo Castro muy diferente al que había visto anteriormente. El Leonardo Castro de antes venía muy peleado con la pelota, mientras que el Leonardo Castro siento que estuvo bastante mejor. ¿Y por qué siento que estuvo bastante mejor? Sobre todo vino de menos a más, por el tema de que en el segundo tiempo prácticamente jugó un poco más suelto. Realmente jugó con un esquema que lo beneficiaba más a él, sabiendo que, por ejemplo, en el caso de tener 2 o 3 nueves, justamente Leonardo Castro es el que más sale del área, por el tema de que es el que más puede tocar la pelota. Es más pivoteador Leonardo Castro en caso de que haya 2 o 3 nueves, mientras que Rodrigo Contreras o Radamel Falcao son más nueves de área. Mientras que justamente cuando entró Jorge Cabezas Hurtado empezó más a hacer ese trabajo de pivoteo, ese trabajo ahí, luego metiéndose al doble 9, y Leonardo Castro jugó mucho más en el área. Entonces por eso siento que Leonardo Castro tuvo un mejor partido, sobre todo en el segundo tiempo, claramente, ¿no? Pero pues dentro de todo bastante bien. Vi un Leonardo Castro muy diferente. Y en cuanto a los cambios, Steven Vega, cuando entró Millonarios, recuperó un poco la pelota. No me pareció un mal partido de Steven Vega, pero tampoco me pareció el mejor. Un partido decente dentro de todo para lo que yo venía viendo de Steven Vega. Dentro de todo es un partido decente, ¿no? Danois Banguero por Andrés Ginás y Jorge Cabezas Hurtado por Radamel Falcao. Son dos cambios que entran justamente en el entretiempo. No entiendo por qué salió Andrés Ginás. Ese cambio mucho yo no entendí. Pero pues a fin de cuentas dentro de todo terminó rindiendo. Y Jorge Cabezas Hurtado sale en Sofascore, que tiene una calificación de 7.3 aproximada. Pero la verdad, no creo que haya sido así. La verdad que me sorprendió un poco Jorge Cabezas Hurtado. Tuvo algunos momentos interesantes, como cuando dejó a Leonardo Castro justamente mano a mano. Pero luego justamente se come un gol totalmente regalado. Esas son las cosas que tiene Jorge Cabezas Hurtado, que me parece muy irregular. No al nivel de irregular de Beckham, porque bueno, Beckham por lo menos algo te marca la diferencia. Beckham me parece mucho mejor que Jorge Cabezas Hurtado. Pero la verdad, poco y nada. Julián Angulo, poco y nada, la verdad. Venía teniendo algunos momentos interesantes, pero la verdad que hoy no tuvo su partido. Hoy la verdad que también se come un gol insólito. Finalmente Edgar Elizalde, ya justamente cuando Millonarios dijo voy a cerrar un poco el partido, aunque bueno, justamente entra Edgar Elizalde y le meten el gol a Millonarios. Pues la verdad que un poco raro ahí, pero ya pues imagino que para cerrar el partido, sabiendo que también Edgar Elizalde viene sin ritmo, justamente venía un tema de adaptación, que por qué no jugaba, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Finalmente ya suma algunos minutos. Espero que en los próximos partidos pueda tener más minutos, imagino, y espero que por lo menos para el partido Sudamericana pueda llegar como titular, le pueda ganar el puesto a Sergio Mosquera, porque la verdad si llega Sergio Mosquera como titular para el partido Sudamericana, la dio difícil. Sergio Mosquera es un central que me parece muy irregular dentro de todo. Pero pues nada, creo que en cuanto a todo eso creo que ya eso sería todo finalmente. Creo que no hay mucho más para decir. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y pues nada, yo soy Gabriel Guerrero y nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta luego.